Compórtate de Sapolsky ha sido mi libro favorito en 2024, de casi 100 libros leídos. Vamos a verlo, vamos a ver por qué es eso. Vamos a ver cosas como cómo nos afecta el entorno, cómo saber nuestra testosterona prenatal, o la oxitocina, o la locura de la adolescencia, o por si hay que forzar o no nuestra actitud. Vamos a ver todo eso. Ya ves a ver que va a ser un episodio muy, muy bueno. Vamos a darle caña. Yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. ¿Por qué Compórtate es el mejor libro que he leído este año, en 2024? Porque es un librazo, es muy muy completo, es el libro más completo para entender el motivo de nuestro comportamiento, cómo el ser humano, o por qué hace unas cosas o hace otras cosas, o qué esperar, qué no esperar. Es un libro que vale la pena porque además lo hace desde un enfoque complejo, desde la complejidad, desde diferentes disciplinas: neurobiología, genética, endocrinología, psicología, antropología. Y además va desgranando cada capa biológica y ambiental. O sea, es un libro que, es que me ha costado ponerme a grabar el episodio, porque es que digo, wow, no sé por dónde empezar, pero como es tan largo, no voy a poder resumirlo o charlar con él en un solo episodio. No, no, es imposible. Así que seguramente le dedique más de un episodio, aunque a veces digo, no, este libro podría dedicarle 4 episodios. En este caso, es un libro que le podría dedicar 10 episodios. Y no exagero, porque además de completo, es que son casi 1000 páginas de libro. Habla de cosas como el cerebro, que esto sería farragoso, no vamos a hablar sobre este tema, pero habla también de moral, que ya le dedicamos un episodio, el del libro de los peligros de la moralidad. Entonces esa parte tampoco la vamos a decir. También habla de la cultura, también hablamos, le dedicamos 2 episodios a la cultura, el mapa cultural. Así que de esa parte a lo mejor comento algo o no comento nada. Habla de cosas como la dopamina o las hormonas. Habla de muchísimas, muchísimas cosas. Y yo voy a tocar solo unas poquitas. Es un libro que merece la pena leérselo, pero no es un libro fácil. No es fácil, encima es larguísimo. Si lo tienes en físico te vas a poner fuerte porque es gigante. Así que vamos a ello, vamos a hablar de algunas cosas. Porque es que además antes de... Quiero decir solo una cosa más. Habla de muchos estudios, pero no de un solo estudio. Y los analiza, va más allá. Estudios súper famosos. Luego dice comentarios sobre esos estudios. A veces los deja en el aire, es decir, no saca todo el rato una conclusión. No dice esto es así, es así. Hay muchos estudios, hay mucha parte de nuestra biología, de nuestro comportamiento, que es que no se puede demostrar. O sea, no es el típico libro de divulgación que te da una receta mágica, para nada. Además se moja, da su forma de ver el mundo, es un científico filósofo. Y tenemos que tener en cuenta que los humanos no somos... Somos como 3 animales: simios, primates y mamíferos. Bueno, más que 3 animales, como 3 géneros, 3 tipos, ¿no? Pues somos esos 3. Y entonces, al ser de esos 3, hay muchas cosas que chocan, que son de uno, son de los mamíferos, otros de los simios, otros de los primates. Somos una mezcla de los 3. Y por eso tampoco tiene sentido dividirnos entre seres biológicos, entre la parte biológica, la parte psicológica o la cultural. Están todos entremezclados. El episodio de pensar en sistemas, con los bucles de retroalimentación, pues aquí ocurre lo mismo. Se retroalimenta nuestra cultura, nuestro entorno, con nuestra biología, con nuestra parte psicológica, con nuestros efectos psicológicos, se conectan unos con otros. Así que no tenemos que hacer una gran distinción, porque todos están conectados, igual que con los genes, que ahora lo veremos. La primera idea, empezamos ya con una idea, y es que todos los animales, cuando se sienten frustrados, escogen al más débil. Cuando alguien está dolorido, está estresado, esa agresividad se la pasan a terceros, y es algo, o sea, a otras personas, y está algo muy extendido. Es decir, que a ti te tratan mal y luego tú tratas mal a otras personas. Es una forma de quitárselo de encima. Se le da una descarga a una rata y es mucho más probable que esa rata muerda a la rata más pequeña de todas las que tiene cerca.
Pasa lo mismo con los babuinos, que pierden una pelea y luego se van a buscar al macho omega, al macho más flojo. Cuando crecen las tasas de desempleo, cuando más gente no tiene trabajo, pasa lo mismo con la violencia doméstica. Ocurre lo mismo. Este libro de Compórtate de Sapolsky es un libro que habla mucho, mucho de la violencia. Habla de más cosas, pero para entender la violencia es un libro vital, un libro buenísimo. Y también a entender la agresividad. Nos hace ser agresivos si tenemos miedo, porque la amígdala, que implica la del miedo, la ansiedad y también la agresividad, tiene ese doble papel, juega con una cosa y con la otra. Pero se ha visto que no están interrelacionados, no están conectados. Ese miedo y la agresividad no hay una gran correlación. Es decir, hay gente que tiene miedo y entonces se vuelve agresiva y hay gente que no. Hay gente que si tiene predisposición a ser agresiva, el miedo le va a hacer ser agresivo. Pero en cambio hay gente que no tiene esa predisposición a ser agresivos, a ser violentos, y aunque tengan miedo, no van a volverse agresivos. Se puede ver en los seres humanos o se puede ver en los animales, que hay animales que se esconden. Hay otros que sí que atacan. Así que no hay esa gran correlación como se podía pensar en un primer momento. Además, me gusta porque Sapolsky da caña a muchos reduccionistas como los conductivistas. Como los conductivistas porque se ha visto muchas veces que las reglas conductivistas fracasan. Cuando una persona ama a otra y esa persona es abusiva, la sigue amando. Incluso los bebés con las madres, esas madres que son abusivas con los bebés, da igual. Es mejor una madre abusiva que ninguna madre. Es decir, esos bebés quieren a sus madres, la quieren a su madre, a pesar de que no tenga un comportamiento correcto. Pero es en contra del conductivismo, pero está ahí y existe. También habla sobre el racismo. ¿Somos racistas por naturaleza? Sí. La respuesta corta es sí. La respuesta medio larga es que nuestra amígdala está preparada para relacionar lo diferente a lo nuestro con algo malo. Se ve cuando se enseñan fotos de gente de otras razas, de nuestra propia raza, como las vemos más enfadadas, aunque sean caras neutrales, comparadas a, por ejemplo, las de nuestra raza. Y estamos hablando de todas las razas. No solo estamos hablando de lo que ahora puede estar más de moda, ¿no? De que los blancos son racistas con los negros. Pues no, todas las razas. Los negros con los blancos y cualquier otra raza que se te ocurra. No quiero explayarme más, pero podemos hacernos a la idea. Y otra idea que es la de forzar una actitud. Esta idea yo la he vivido y la compro porque en mi caso individual me funcionó. ¿Y significa forzar una actitud? Pues por ejemplo cuando una persona está deprimida, hacer que sonría les hace sentirse mejor. Contrario a lo que a veces podemos pensar, que dice, wow, es que sonríe, que todo estará mejor. No, de esa forma no. Pero si la propia persona, ella misma se fuerza a sonreír, le cambia la actitud y hormonalmente cambia. Si una persona aprende a tener una postura más dominante, al final va a acabar teniendo niveles hormonales de estrés menores. ¿Por qué yo esto me lo compro? Porque cuando tenía 20 años y empecé a estudiar sobre psicología y sobre ligar, bueno, con 18 empecé, te decían eso, que tenías que como forzar la actitud y forzar esa manera de creértelo. Tú mismo te lo crees, fake it until you make it. Pues un poco eso. Y me funcionaba, a veces me funcionaba, hasta que se retroalimentaba y entonces yo ligaba y me creaba la fama por ligar y entonces ya esa actitud ya no tenía ni que forzarla, porque tenía esa fama de ligón. Entonces sí que me lo creo. Lo que pasa que es con eso no vas a hacer magia. El problema es que mucha gente cree que con eso ya está todo hecho. Y eso es solo una parte. Si luego tu entorno no acompaña, si tú no sigues haciendo eso,
Una depresión no se consigue, no se supera simplemente intentando sonreír uno mismo. O sea, es solo un pequeño empujón que te puede hacer sentir mejor en ese momento. Pero, o sea, cualquiera que tenga una depresión, si le dicen eso, te va a mandar a la mierda y con razón. Pero sí que le compro a Sapolsky que te puede ayudar un poco. Y por supuesto, una cosa que yo hago mucho hincapié y que vi en este libro y que me gustó, y es que cuando estamos muy cargados cognitivamente, por ejemplo, estamos cansados o estamos enfadados, ahí es cuando somos menos empáticos, podemos ser más agresivos, somos más mentirosos, incluso cuando tenemos hambre, como ya vimos en el episodio de ruido, pues también. Entonces ahí somos más agresivos, menos comprensivos, nos dejamos llevar más por nuestros sesgos, por nuestro ruido. Yo creo que tiene mucho sentido y que hay que tenerlo en cuenta para también además a nosotros mismos perdonarnos cuando estemos cansados, no tratar a la otra persona como tenemos que tratarla. Obviamente, si tratamos mal a una persona, en cuanto antes pedirle perdón e intentar arreglar ese daño que hemos hecho. O sea, no busquemos como excusa, estoy cansado, te puedo llamar gilipollas. No, o sea, no seas un cabrón. No, ¿vale? Y por supuesto de aquí podemos sacar cosas como las diferentes clases sociales hacen ser más empático o menos empático. Sobre todo en grupos o en ciudades donde hay clase alta, clase media y clase baja. La clase baja tiene que estar luchando más para poder sobrevivir, entonces trabajan más, tienen más hambre y hace que sean menos empáticas, hacen que sean más egoístas, pero es normal porque su esfuerzo cognitivo es mayor, ya no solo por sus recursos. En cambio, si te vas a países donde hay, puedes decir, hay mucha clase baja, pero a lo mejor para ellos es todo clase media y tampoco necesitan trabajar tanto. Esas personas sí que pueden ser generosas, pero por el entorno. Pero si estás en un entorno donde hay mucha clase media, hay clase alta y tú estás en clase baja, tu coste de vida, tu coste de supervivencia y además lo que estás comparando con otras personas que ves a tu alrededor, eso te va a cansar mentalmente y te vas a volver más egoísta y menos empático. Y la gente de una ideología estará pensando por un lado y la gente de otra ideología estará pensando por el otro. Pero aquí lo que estoy intentando es exponer la realidad. Obviamente hay muchas capas, muchas razones, no vamos a ello, pero estoy exponiendo una realidad. Sapolsky también habla mucho de la testosterona. De nuevo, relaciona agresividad con testosterona. ¿Realmente la agresividad viene por la testosterona? Pues esa correlación es mucho menor de la que pensamos. Alguien con una gran testosterona no tiene por qué ser agresivo. La agresividad viene por diferentes factores. Uno, por supuesto que es el genético, si tienes tendencia a ello. Si hay un entorno que te hace ser agresivo, que te empuja a ser agresivo, pues saldrá ese gen y vas a ser agresivo. Y también, y hay gente que al revés, que no, a pesar de su entorno. Pero se tiene que tener en cuenta eso. Pero también se tiene que tener en cuenta el aprendizaje social. Sobre todo de niños. Si aprendemos de niños a ser agresivos, si vemos en nuestro entorno que hay que ser agresivos, que es una forma de comunicarse, porque la agresividad, la violencia es una forma de comunicarse. Es una forma de decirle a la otra persona, no hagas esto no me gusta. O decirle a la otra persona, haz esto. Es una forma de decirlo. ¿Una forma incorrecta? Por supuesto. Pero es una forma de comunicación. Y si de pequeños nos enseñan ese lenguaje, será mucho más probable que luego reaccionemos de forma agresiva, a pesar de la testosterona. Es decir, hay más relación en el aprendizaje social. Y también hay más relación que nos volvamos agresivos cuando nos desafían el estatus. Sí que hay una relación entre testosterona y buscar un gran estatus. Y entonces hay gente que se vuelve agresiva porque le van a quitar su estatus o porque quieren alcanzar un mayor estatus. Ahí sí que puede haber una mayor, bueno, sí que la hay, una mayor correlación que simplemente con la testosterona y agresividad. ¿Y cómo descubrir si tenemos una testosterona más alta o más baja? Pues hay una teoría que se hicieron muchos estudios a muchas personas viendo la diferencia de longitud de dos dedos, de tu segundo dedo y de tu cuarto dedo, es decir, del índice y del anular. Normalmente la gente, los hombres
que es lo que tienen más testosterona que las mujeres, tienen más corto el anular que el índice. A más diferencia, es decir, más largo es el anular en comparación con el índice, mayor testosterona tienes. Es decir, mayor exposición prenatal. O sea, me he equivocado, que no quería decir más testosterona, sino mayor exposición cuando estabas en el vientre de tu madre. Luego esa testosterona se puede aumentar de diferentes vías, puede ser de forma externa y no te van a crecer o reducir los dedos. Estamos hablando a la exposición que tenías cuando estabas en el vientre de tu madre a la testosterona. Entonces se ha visto eso, que a mayor diferencia, más exposición. Así que el índice suele ser más corto que el anular en los hombres, más que en las mujeres. Lo podéis buscar, es el índice 2D, 4D. Que ese índice a mayor significa que somos más masculinas. Y sobre esto saca muchas cosas Sapolsky. Dice que a mayor rango, mayor diferencia entre el 2D y el 4D, hay más niveles de agresividad y de puntuación en matemáticas. No solo testosterona, sino también superioridad en ser agresivos y en matemáticas. Luego, también en tener más energía, en ser una persona con una personalidad más energética, pero también al TDAH y autismo, más tendencia a ellos, que son unas enfermedades que tienden a ser de sesgo masculino. Hay más hombres que mujeres que tienen TDAH y autismo. Y en cambio, depresión y ansiedad es más una enfermedad de sesgo femenino. No quiere decir que un hombre no pueda tenerlo. Significa que en el total, estadísticamente, hay más mujeres que hombres. Y entonces, ese índice hace que se tenga más propensión. Luego, de nuevo, volvemos a hablar del entorno y de todo. Solo estamos hablando de tendencias. Incluso, claro, esas personas con esa diferencia del dedo se ven más masculinas y también dice que son menos gays, es decir, menos probabilidad de ser gay. Hay con mayor diferencia de longitud, a mayor diferencia entre el índice y el anular, en mayor diferencia hay menos gays estadísticamente. Y en cambio, las mujeres que tienen menor diferencia de longitud son más femeninas y tienen menos probabilidades de sufrir autismo, pero tienen a cambio más probabilidades de padecer anorexia. Que eso sí es con de sesgo femenino. Pero a la vez también es menos probable que esas mujeres sean zurdas, porque eso es más sesgo masculino. Hay más zurdos hombres que zurdas mujeres. Y también esas mujeres que son más femeninas, que han tenido menos exposición a la testosterona en el vientre de sus madres, tienen menor capacidad atlética. Estamos hablando de media. Y a la vez se sienten más atraídas por las caras muy masculinas, pero si por ejemplo son lesbianas, suelen asumir los papeles de estereotípicamente femeninos. Como ves, Sapolsky se deja de ideologías, y te va soltando cosas que para algunas personas, para los woke, no les va a gustar nada. Pero, de nuevo, estamos hablando de que son muchas capas biológicas y de que al final son estudios, más allá de las fantasías que la gente pueda tener en su cabeza. Y también habla de una hormona que es la oxitocina, que es la hormona que comúnmente se conoce como la hormona de la sociabilidad, que te ayuda a ser más social. Cuando tienes un subidón de oxitocina, normalmente confías más en las otras personas y confías más, por ejemplo, en los juegos experimentales, los juegos económicos, ¿vale? En esos juegos, si se juega contra un ordenador, no sirven de nada, pero en cambio cuando se juega contra otra persona sí que se tiene ese comportamiento social. Es decir, tenemos hormonas que nos tiran más para un lado egoísta y hormonas que nos tiran más para el tema social. Y entonces van variando. Sería un poco lo que yo digo de los diferentes yos, pues las diferentes hormonas que nos van tirando para un lado o para otro, según el entorno, según lo que nos convenga en un momento o en otro. Y esa oxitocina lo que al final acaba consiguiendo es que seamos más, que queramos estar con gente como nosotros, que seamos prosociales, pero a la vez lo que hace es que la gente que sea diferente a nosotros nos
resulte repugnante. ¿Vale? Esto es un poco los peligros de la moralidad, pues con esto ocurre. Es una hormona que hace que seamos prosociales con nuestra gente, con la que consideramos que es nuestra gente. Pero en cambio con la gente que es diferente a nosotros, puede ser diferente equipo de fútbol, diferente país, diferente idioma, diferente color de piel, nos puede generar esa repugnancia. ¿Y cómo nos marca nuestro entorno en, en nuestras actuaciones? Pues mira, desde que somos un feto antes de nacer, ya estamos oyendo, ya estamos saboreando, ya estamos escuchando. Y luego cuando nacemos, tenemos preferencia para esos estímulos, para esa comida que nuestra madre ha comido, para esa música. Tenemos tendencia hacia ello. O sea, antes de nacer ya estamos siendo influidos. Y luego, en nuestra infancia, no nos determina el comportamiento de adultos. No nos hace, pero sí que en cambio nos hace tener esa propensión a tener un cierto tipo de comportamiento. Como hablamos antes de la violencia de pequeños, cuando ya se va al extremo, hay más probabilidades que de mayores seamos violentos. Pues pasa lo mismo. Con nuestra infancia, la forma en la que la vivimos nos ayuda, nos empuja a comportarnos de una forma. ¿Qué significa eso? No tomemos la infancia como una excusa, se puede cambiar, pero no tampoco la menospreciemos y digamos como algunos que la infancia no tiene nada que ver o que no hay directamente traumas. O sea, tengamos en cuenta las dos cosas para poder trabajarlo y para irnos ya a la adolescencia. Porque en la adolescencia es cuando hormonalmente y a nivel evolutivo y de tribu es cuando más asumimos riesgos. Y es normal, es necesario buscar lo novedoso, buscar ese riesgo, buscar una recompensa más grande, porque es cuando queremos un estatus mayor y porque se ha visto que la dopamina es más grande, es decir, que hay más chutes de dopamina. Si haces algo bueno, algo que crees que sea beneficioso, es cuando más recompensa dopamínica, más puedes disfrutar en toda tu etapa como ser humano. Así que por eso muchas veces los adolescentes corren riesgos que no querríamos correr más adelante. Y además, claro, son más influenciables por sus colegas, por sus compañeros. No creo que esté diciendo nada del otro mundo, o sea, nada que no sepas, pero está bien que a base de estudios se haya acabado demostrando algo obvio y algo que hemos visto todos y, y que es más probable, por ejemplo, asesinar o ser asesinado cuando eres adolescente, dejar tu casa o inventar o generar una revolución o irte a la guerra o volverte adicto o casarte con alguien que más extraño a ti. Todas esas cosas son más probables que ocurran cuando eres adolescente. Estamos hablando, de nuevo, estadísticamente, como se ha visto a nivel de grupo. Hay adolescentes, como yo en mi caso, que no fui un adolescente muy problemático, pero hay otros adolescentes que sí. Y también la adolescencia te puede venir más tarde, puedes volverte más rebelde más tarde. Pero estamos a nivel, no vamos a individualizar uno a uno. Pero mira, sí que hay una cosa que influye aquí en los adolescentes y es, depende si estamos en una cultura individualista, como ya vimos en el mapa cultural, o en una cultura colectivista. Pues eso sí que influye. ¿Por qué? Porque ese conflicto con los padres, esas discusiones, suceden muchísimo más en las culturas individualistas. Lo de ponerle malas caras a los adultos no suele ocurrir en las culturas colectivistas. Es decir, son menos propensos porque esa cultura, esa presión hace que no puedan hacerlo. En cambio, en una cultura individualista no se penaliza de forma muy grave si se contesta mal a los adultos comparado a una cultura colectivista. Y también si nos vamos o seguimos en la adolescencia, la menstruación, pues se ha visto que en muchos animales antes de menstruar se vuelven más agresivos y menos sociales. Y dice aquí Sapolsky, sin que tenga nada que ver, que yo sepa, con el capitalismo estadounidense. Metiéndole ahí caña, como diciendo que es algo que viene
de nuestra biología, no solo en los seres humanos, en los babuinos, en las hembras babuinas. Lo que sí que dice que es un constructo social, que es una cosa del ser humano y no de otros animales, es eh, medicalizar, convertirlo todo en un síntoma, en un síndrome. Esto, de hecho, ya lo comentamos en el episodio de la salud enferma, el ponerle todo un síntoma, cuando simplemente es una menstruación y es una tendencia hormonal por diferentes fases. Y lo vamos a dejar aquí. Falta hablar de muchas partes del libro, como por ejemplo la herencia genética o la tendencia genética. Hay muchos errores sobre este tema, así que me interesa mucho comentarlo, ya solo a mí mismo. Y lo comentaré en otro episodio. No te digo que le des like o que me comentes si quieres otro episodio, porque voy a hacer otro episodio, porque es que lo merece. Y punto. Porque así la gente sé que vais a disfrutar mucho, vais a aprender y yo también voy a aprender comentándolo. Hasta la próxima.